Buenas noches. Yo vi solamente una de las películas, la vi esta tarde y todavía tengo el estado de ánimo que me dejó esa película. Son esas películas que uno las ve, se va y le siguen dando vueltas en la cabeza o se le instalan de alguna manera y solamente las puede metabolizar cuando se va a un bar y la charla y la comenta con amigos o la debate, que es lo que podemos hacer más tarde. En todo caso la pienso ver otra vez porque me encantó, así que podemos debatir. Yo había anotado un montón de cosas, pero para mí 10 minutos es demasiado poquito, así que voy a tratar de decirlo rápido, siguiendo un guión que tengo acá. Hoy me hizo un reportaje la gente de la radio, allá está Marina, y eso me ayudó a ordenar lo que voy a decir ahora. En primer lugar, digamos, el término utopía que se usó aquí para designar el ciclo me parece muy acertado, porque va acompañado por la palabra libertad, porque la palabra utopía puede estar acompañada por muchas otras cosas que no son precisamente libertad. Hay grandes utopías religiosas, políticas, ideológicas que han sido un verdadero estrago para la humanidad. Entonces, las utopías de la libertad han combatido contra otras utopías. Nosotros estamos viviendo en este momento en América Latina un proceso de cambios muy profundos frente a un mundo en crisis, a un capitalismo monopolista en decadencia, con grandes incertidumbres, pero también con muchas esperanzas y muchas expectativas sobre la unidad latinoamericana y sobre todo sobre la posibilidad de empezar a ser nosotros mismos. Y esto es parte de la batalla cultural, que es una batalla fundamental contra la dominación. Digamos. Poder hacer nuestro propio cine es fundamental, poder hacer nuestra propia literatura, etcétera, etcétera, nuestra música, no para rechazar xenofóbicamente a nadie, sino porque es hora de que ocupemos un lugar en el mundo, digamos, que nos corresponde por la gran cantidad de potenciales que tenemos. Cuando estaba hablando con Marina hoy, y pensando un poco en cómo la historia del cine había mostrado utopías, pensé inmediatamente en el momento en que nace el cine. El cine nace con unos ingenieros que inventan la técnica del cine, pero ellos no son artistas. A tal punto no son artistas que no le sacan ningún jugo, no usan el cine, los Lumière y otros, Edison y muchos otros, digamos, no le dan al cine el valor que tiene como un vehículo para narrar historias, etc. Tuvo que venir un personaje bastante estrafalario, que fue Georges Méliès, que era un hombre que andaba por los circos y los parques de diversiones, haciendo ilusionismo, qué sé yo, que es el primero que se da cuenta que el cine puede servir para contar historias. Es el que descubre el primer truco, la famosa película de la mujer escamoteada, que se descubrió por casualidad porque se terminó el rollo y una mujer se fue, y cuando siguieron la mujer había desaparecido. Entonces ahí empiezan a inventar el cine, digamos, ¿no? Y la película más famosa que se recuerda de Méliès es precisamente una utopía, se llama Viaje a la Luna. Es una película que hoy la vemos y nos reímos mucho por lo ingenua y absurda, pero es eso, digamos, ¿no? Es el libro de Julio Verne llevado a un cine totalmente primitivo. Tal es así que cuando tiran el cohete se clava en el ojo de la luna, porque la luna tenía como una cara. Pero me voy a referir, pues esto podría ser muy largo, pero me voy a referir solamente a dos grandes escuelas cinematográficas en los orígenes del cine que marcaron un poco una tendencia a la construcción de grandes utopías de las cuales nosotros participamos como espectadores pasivos desde la infancia. Una es el cine norteamericano. El cine norteamericano empieza con dos grandes directores que descubren hallazgos cinematográficos fundamentales: el montaje, la ruptura del tiempo y el espacio, cosas extraordinarias. Y hay una película de Edwin Porter que se llama El asalto al tren pagador, que en esa película se inventa por primera vez el oeste norteamericano. Y a partir de ahí se va a desarrollar todo un ciclo enorme, nos hemos hartado de ver películas, sobre toda esa época histórica donde esos individuos orientados por utopías mesiánicas, de conquista del destino manifiesto, se expanden por un territorio para implantar una sociedad individualista, competitiva, liberal, etcétera, etcétera, digamos, racional, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí aparece un autor que es fundamental, después de Porter, que es Griffith. Griffith, un hombre que fue repudiado y corrido por el macartismo, qué sé yo, que filmó una película podríamos decir, el primer gran espectáculo con multitudes, que se llamó Intolerancia, donde él muestra la intolerancia en distintas épocas de la historia, que es muy interesante, compara distintas, no hay ninguna hilación ni ninguna reflexión, simplemente todo queda para que el espectador haga las relaciones que quiera. Y también hizo otra película que se llama El nacimiento de una nación, donde está la famosa escena del asesinato de Abraham Lincoln en el teatro, digamos, ¿no? Que es donde aparece el suspenso. Lincoln en el palco, el asesino que viene por un pasillo, el reloj. Todo el mundo sabe a la hora que lo mataron. Lincoln en el palco, el tiempo se va haciendo cada vez más cortito hasta que lo matan. Bueno, ahí inventaron lo que todavía vemos en todas las películas norteamericanas, cómo se va manejando el suspenso con este manejo del tiempo. No hay novedades en eso. El otro gran cine, lo que ellos hacen es tratar de mostrar esta gran utopía de la sociedad norteamericana del destino manifiesto. La otra gran escuela que yo creo que fue importantísima es la escuela rusa, la escuela postrevolucionaria rusa. Cuando los rusos llevan el cine a nivel de las universidades, a crear institutos de cinematografía, promueven los documentales, aparecen los grandes documentales de Siga Vertov, de Kino Pravda, hacen los primeros experimentos con los espectadores para ver cómo era vista una película, digamos, ¿no? Y sobre todo con Eisenstein, que seguramente ustedes vieron muchas películas de Eisenstein, en películas como El acorazado Potemkin o Octubre, lo que Eisenstein trata es de incorporar a la narración cinematográfica al sujeto histórico que emergía de la revolución, que eran las masas y el proletariado. Y entonces crea un cine, un tipo de montaje creativo que no era el montaje riguroso de Kudovkin, que era otro de los directores que usaba lo que se llamaba el guión de hierro, ¿no? La película tenía que ser tal como se la había imaginado, ¿no? Eisenstein iba creando, iba inventando a medida que filmaba sus películas. Y este también es un momento de gran compromiso entre el cine y la realidad política de su tiempo. En América Latina, voy a saltearme muchas cosas, pero ya se me fueron los 10 minutos hace rato, ¿no? Bueno. En América Latina se tardó mucho, digamos, en empezar a filmar películas que realmente reflejaran la realidad. ¿Qué veíamos? Películas históricas, películas de gauchos en Argentina, o películas del teléfono blanco, de señoras de mucamas con delantal y cofia, y comedias que siempre empezaban en el campo de alguien, policiales que eran imitaciones de las películas de Humphrey Bogart. No aparecía la verdadera sociedad latinoamericana, ¿no? Eran cosas folclóricas o casi turísticas en algunos casos. Uno veía películas de Brasil y ¿qué veía? El carnaval, samba, Carmen Miranda con 20 bananas en la cabeza. Es decir, era una alienación absoluta, digamos. Entonces hubo que esperar bastante, ¿no? Para encontrar un cine latinoamericano de esos que a uno lo sacudían porque sabía que estaba recién tocando la esencia de lo que era América Latina. Yo voy a recordar 3 películas nada más, y con esto ya me empiezo a callar. Estoy haciendo maniobras de aproximación para aterrizar. La primera película es Las aguas bajan turbias, que fue una película extraordinaria. Para su tiempo tuvo que vencer todas las trabas y todas las censuras, estuvo prohibida, y Hugo del Carril tuvo que hablar con el propio Perón en ese momento para que Perón le dijera que la película se podía dar y se pudo estrenar por esa relación. Porque estaba basada en un libro fantástico, un libro extraordinario, que debió haber estado incluido en el boom de la literatura latinoamericana, que es El río oscuro de Alfredo Varela. Pero como Alfredo Varela era comunista, entonces a Paul, que era el dueño del celuloide, no le quería permitir filmar esa película. Bueno, esa la conocen todos porque tiene que ver con nuestra región, además, etc. La otra película que yo creo que es fundamental, que es un hito de un nuevo cine en América Latina, es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de Glover Rocha. Esa es una película excepcional que muestran a 2 campesinos del nordeste brasilero, acuciados por la sequía, que son expulsados de sus tierras, que primero entran en la utopía religiosa del mesianismo absolutamente enloquecido que los lleva hasta el borde del mar para buscar la tierra sin mal y con sacrificios humanos, etc. Y de eso pueden huir
y se enganchan después con los cangaseiros, que no son unos simpáticos revolucionarios populares, sino que son unos criminales organizados en bandas, y entonces se ven envueltos también en esa otra utopía, ¿no? Que es el enfrentarse a la sociedad por medio de una violencia que no tiene detrás ningún respaldo realmente masivo ni popular. Y finalmente terminan huyendo también de eso, y termina diciendo la película, la última frase dice: la tierra no es ni del diablo ni de Dios, es de los hombres. Y la tercera película, como hoy vamos a ver una película chilena, es El Chacal de Nahuel Toro. No sé si alguno de ustedes la vio. Es una película que muestra que fue un impacto muy grande en los años 60 esa película. Yo después no vi mucho cine chileno, por eso hoy me sorprendió mucho esta película. Muestra la condena a muerte de un hombre muy pobre, analfabeto, que en un estado de borrachera mata a la mujer y a los hijos, es condenado a muerte, y cuando está en la cárcel, después de muchos años de estar en la cárcel, que aprende a leer, es decir, que después de un largo recorrido termina siendo otro ser humano, lo matan, le aplican la pena de muerte. Sobre la película de hoy, bueno, y así ya voy terminando. No voy a hablarles de la película, no voy a hablar de la película. Les quiero decir solamente una cosa que yo aprendí con los años de haber estado mucho tiempo vinculado al cine y a los cortometrajistas, etcétera, etcétera, y de tener programas de cine. Hay tres etapas que son interesantes en relación al cine. La primera es comerse todo el cine que uno pueda, ver todas las películas que uno pueda. Y ahí empieza la adicción al cine, ¿no? Entonces, cuando yo era chico, iba al cine, veía 3 películas en el cine de mi barrio, pero veía lo que me daban, cualquier cosa. De Luis Sandrini, de Roy Roger, o una película francesa, todo mezclado. Después uno se empieza a ser selectivo y empieza a elegir las películas, el tema, pero llega un momento que esa selectividad y ese ver buen cine lo lleva a interesarse para darse cuenta cómo está construido ese buen cine. Entonces lee las críticas, empieza a interesarse y no solamente recibe la película, sino que la empieza a observar, a ver cómo esa película está construida, cómo son los encuadres, cómo es el montaje, cómo se manejan los tiempos, etcétera, etcétera. Esto es peligroso porque si uno se detiene demasiado en eso, puede perder la parte afectiva, emocional de recibir el mensaje de la película. Pero una vez que se ha superado eso, y generalmente los que superan eso son los que terminan haciendo películas, quizás sea el caso de Héctor o de otros, que terminan, que ya, bueno, es la hora de hacer mi propia película, es cuando uno logra esa síntesis y puede disfrutar la película emocionalmente y al mismo tiempo darse cuenta, ser consciente de cómo está contada esa película, con qué hallazgos expresivos, con qué técnicas, etcétera, etcétera. Y yo les digo esto porque la película de hoy es una película muy interesante desde el punto de vista formal y tremendamente impactante desde el punto de vista emotivo. Es una película que podría perfectamente estar expresando la tragedia de los argentinos, los uruguayos, de todos los que pasamos por las dictaduras militares, pero además hay un juego dialéctico en la película que es muy interesante y que después en todo caso lo podemos charlar porque es un poco el nudo de la filmación. Bueno, gracias. Paso.